Buenas noches, mis hermanos, feliz sábado. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y dice el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Con estas palabras, mis hermanos, vamos a hacer una oración para iniciar el servicio de esta noche. Amoroso y bendito Padre, que mueras en las alturas de los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos permites entrar a tu día santo nuevamente, Señor, y lo hacemos acercándonos a ti, abriendo tu palabra, Señor, y meditando en ella. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu esté con tu iglesia y que finalmente, Señor, lo que el día de hoy se diga, se haga, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad y sea para la construcción y edificación de tu iglesia aquí en Candiles. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo quisiera comenzar con una palabra o con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la justicia? Yo recuerdo que en alguna ocasión un pastor, para ser exactos, el pastor Bullón, me hacía la misma pregunta. Y los hermanos de la iglesia, ellos respondían de acuerdo a sus conceptos. Probablemente alguno abrió su celular y entró a internet para ver la definición de justicia. El caso es que se dieron varias definiciones, pero todo eso era correcto. Sin embargo, el pastor dijo algo casi inmediatamente después de este ejercicio. Dijo: la justicia es una persona y la justicia es Cristo Jesús. ¿Qué es la justicia, mis hermanos? Vamos a hacer nuevamente la pregunta. Desde el punto de vista bíblico, ¿qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer lo que es justo? Y muchas personas creen que hacer lo justo o practicar la justicia es cuando nosotros practicamos correctamente la doctrina de Dios. Algunos dicen, bueno, es cuando te acercas a Dios más bien. Otros dicen cuando cumples con la ley de Dios. Otros dicen cuando aceptas a Jesucristo como tu Salvador. En fin, en esas frases que acabo de decir hay mucho de cierto y al mismo tiempo no es completamente la definición. Hoy vamos a ver qué es la justicia. Y para eso tenemos que entender que definir esta palabra como justicia no es fácil, mis hermanos, porque vivimos en un mundo en el que predomina la injusticia. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que no hay justo ni siquiera uno solo. Es decir, todos los seres humanos somos injustos. Y eso me lleva a pensar, por ejemplo, cómo todos los gobiernos del mundo promulgan leyes, hacen sistemas de convivencia, pero finalmente son sistemas hechos por personas que son injustas. Obviamente, aún las leyes, por muy bien que se intente, ¿verdad?, hacerlas correctamente, las leyes están manchadas por la injusticia del ser humano, porque está en nosotros, ¿verdad?, precisamente en nuestra genética, la injusticia. Así que voy a poner un ejemplo. En nuestro país hay debates por este asunto del aborto. Desde mi punto de vista, el aborto, en caso que se llegue a autorizar, o no sé, inclusive si ya se autorizó, es una injusticia, porque es atentar contra la vida de un ser humano que no se puede defender. Y se argumentan muchas cosas, ¿no? Que el niño todavía no tiene conciencia, que todavía no es exactamente un ser humano, que los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Existen muchas cosas para argumentar este asunto del aborto, pero desde mi punto de vista, en caso que se acepte esa ley, será una ley injusta hecha por seres humanos injustos. La adopción, por ejemplo, de niños, cuando es una pareja del mismo sexo que deciden vivir como un matrimonio, ¿verdad? Me pongo a pensar qué va a hacer de ese niño, cómo va a afectar su mente, cómo van a dirigir la mente de esos chiquitos, y eso es preocupante.
y se está dando no solamente en México, en todo el mundo, ¿verdad? Y existe una fuerza tremenda detrás de ello, que prácticamente ahora el que vaya en contra, ¿verdad? Pues está en contra de la ley y se va a aplicar la ley contra aquellas personas que inclusive lleguen a hacer comentarios en sentido contrario. Yo lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Pero finalmente a donde quiero ir es que las leyes humanas son leyes injustas porque son hechas por seres humanos injustos. Ahora bien, no estoy diciendo que no hay que obedecer la ley. Por el contrario, la palabra de Dios dice que debemos de sujetarnos a las leyes, siempre y cuando no contradigan a la ley de Dios, no contradigan lo que el Señor dice en su palabra. Ser cristiano también significa ser un buen ciudadano. Y ser un buen ciudadano, mis hermanos y amigos, significa vivir en armonía con la sociedad, en armonía con la ley. Así que, bueno, este es un punto de vista antes de definir qué es exactamente la justicia. Ahora, vamos a ver qué dice Isaías en el capítulo 1 y versículo 6. Isaías 1:6. Ahí hay algo muy interesante que vamos a ver en esta noche. Dice Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Es decir, mis hermanos, nosotros no tenemos como seres humanos nada bueno relacionándolo precisamente con la palabra justicia, ¿verdad? Son palabras duras, muy duras, ¿verdad? Dice que hay hinchazón, hay una llaga que está podrida, y de alguna manera el profeta trata de definir no solamente a la gente que vivía en ese tiempo con él, sino a los seres humanos de todas las edades. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20 también profundiza un poquito más y nos dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20 nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Qué cosa no hay? No hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y que nunca peque, que nunca cometa pecado. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, repite palabras del Antiguo Testamento inclusive, que dice que no hay justo ni siquiera uno. Así que como seres humanos, mis hermanos, ¿qué podemos hacer para llegar a ser justos? Porque solamente siendo justos podremos entrar al reino de los cielos. Déjenme decirles lo siguiente, mis hermanos. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 6, y nos vamos a detener en el versículo número 23. 6:23, un versículo muy conocido que muchos de ustedes lo conocen ya de memoria. Dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte. Así que, hermanos, si todos somos pecadores, si todos somos injustos, practicamos la injusticia todos los días, entonces somos pecadores. Eso significa que todos merecemos la muerte. Y no se refiere el apóstol Pablo aquí a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, se refiere a la muerte eterna, la separación para siempre entre el hombre y Dios. En un punto o una situación donde ya no hay más esperanza para el que practique la injusticia. Sin embargo, y gracias a Dios que el versículo no termina allí, porque sigue diciendo: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice dádiva, yo lo quiero decir como regalo. Dios nos da un regalo. Somos injustos, merecemos la pena capital, la pena de muerte, la muerte eterna. Sin embargo, Dios nos da un regalo. Y ese regalo no nos lo ganamos nosotros porque hayamos hecho buenas obras
o porque haya algo bueno en nosotros, porque practiquemos alguna cosa muy bien, porque trabajemos con muchas ganas en la iglesia. No, de cualquier manera todas nuestras obras, dentro o fuera de la iglesia, están manchadas con el pecado. Así que cuando dice dádiva es un regalo. Es decir, a pesar de que eres injusto, a pesar de que eres injusta, yo te doy un regalo. Y ese regalo es la vida eterna. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando le escribió a los romanos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, el capítulo 18, nuevamente nos hace mención a lo mismo. Capítulo 18 y versículo 32. Dice de la siguiente manera, dice el Señor, porque no quiero la muerte del que muere. ¿Qué dice el Señor? No quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Mis hermanos, yo creo que el Señor, la verdad, se entristece cuando nosotros caemos en esa necedad de no voltear hacia el Señor Jesús. Alguien puede decir, y tal vez alguna vez también lo he pensado muchas veces, bueno, estamos dentro de la iglesia, ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, creo que este versículo ya no aplica a mí. Sin embargo, mis hermanos, como decía hace un rato, todos los días practicamos la injusticia, todos los días cometemos pecado, aún de pensamiento. Y eso significa que estamos destinados a morir. Por eso es que cada día debemos reconsagrar nuestra vida y al acostarnos pedir perdón, no solamente por los pecados que recordamos a esa hora, sino por los pecados que fueron involuntarios, porque no sabemos a qué hora el Señor nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Cuando digo a cuentas es a qué hora va a terminar nuestra vida. Ahora dice el Señor, no quiero la muerte del que muere. Ese no es el deseo del Señor. No quiere que nos perdamos. No quiere que nos perdamos la vida eterna y que ganemos la muerte eterna. Lo que quiere el Señor es que nos convirtamos, ¿verdad? Para que podamos vivir. Y en Gálatas es una carta que a mí me encanta leer. En algún tiempo la estudié, la he dejado un poquito, pero me llama la atención lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo número 13. Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y miren, mis hermanos, este es un versículo para dar una conferencia o conferencias durante un mes completo, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aunque no es el tema, quiero aclarar que no es que el hecho de guardar la ley nos haga malditos. Más bien, lo que sabemos como cristianos, lo que sabemos como personas que hemos estudiado ya la Biblia, es que la ley de Dios no nos salva, la ley de Dios nos condena, la ley de Dios nos marca o nos dice que es pecado. Si la ley de Dios no existiera, no habría pecado, porque nada nos estaría diciendo hacer adulterio es pecado, robar es pecado, matar es pecado, no, ¿verdad? Pero hay una ley que es una ley divina, que es una ley que viene de nuestro Padre Celestial, y entonces nos dice y nos señala que es pecado. Cuando nosotros cometemos el pecado y nos damos cuenta de que estamos perdidos porque la ley nos está condenando, ¿verdad? Entonces acudimos a Cristo Jesús y el Señor hizo provisión, ¿verdad? ¿A qué punto hizo provisión? Al punto de darnos a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero miren la profundidad de este versículo, mis hermanos. Dice, hecho por nosotros maldición. Jesús se hace hombre, Jesús se hace un ser humano, y se hace un ser humano imperfecto, ¿verdad? Como nosotros, nace con 4000 años de corrupción humana, y Él vive y nos da un ejemplo de cómo tener una vida sin pecado, ¿verdad? El versículo sigue diciendo que fue colgado de un madero. Y toda aquella persona que era colgado de un madero, de una cruz, era maldito, ¿sí? Así que el Señor se hace pecado por causa de nosotros.
son palabras duras que cuesta trabajo decir los que amamos a Jesús. Porque ¿cómo puedo decir que maldito Jesús, verdad? O como el apóstol Pablo dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, que por nosotros se hizo maldición. Pero esa es una gran verdad, mis hermanos. Jesús, siendo una persona justa, siendo santo, siendo alguien que nunca cometió un solo pecado en lo absoluto, ¿verdad? Porque eso se requería para poder rescatarnos, que el Cordero de Dios muriera sin pecado, sin mancha, ¿verdad? Él, ahora siendo justo, muere como un pecador. Carga con mis pecados, carga con tus pecados y carga con los pecados de toda la humanidad. Dice el libro la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, dice de la siguiente manera, capítulo 5, y vamos a buscar el versículo número 21, confirmando lo que acabo de decir. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Y a eso le llamo yo, mis hermanos, amor, pero también le llamo injusticia, porque es una injusticia que él haber sido santo, ¿verdad? Ahora tenga que padecer por nuestras injusticias, para que él muera como un pecador y nosotros podamos ser hechos justicia de Dios. Pero ese es el amor de Dios, precisamente. Cuando nosotros profundizamos, mis hermanos, en eso, y los invito a hacerlo, mis amigos, ¿verdad?, que posiblemente nos estén escuchando en esta noche. Si no había pensado en ello, pensemos más seguido, y de esa manera poco a poco el Espíritu de Dios va a ir trabajando en nosotros, nos va a constreñir, y llegará el momento en que vamos a sentir pena, ¿verdad?, y dolor cuando cometemos pecado. Hermanos, injustos nosotros, hechos justicia de Dios. Increíble, ese es el amor de Dios, ¿verdad? Y como decía al principio, la injusticia está en nuestra genética, No podemos decir, yo no soy tan injusto o tan malo como el que está a mi lado, como el hermano X, como mi amigo Y, ¿no? No, en realidad todos somos injustos, lo llevamos dentro, nacimos con ello, y la única manera de llegar a ser justos es aceptando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Vamos al Antiguo Testamento nuevamente y vamos a buscar el libro de Isaías, casi terminamos, Isaías 43, y luego nos vamos a detener en el versículo número 25. Isaías 43, 25 dice, yo, habla el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Verdad, hermanos? Este es un versículo que me dice que cuando nosotros tenemos una mala actitud, cuando nosotros cometemos pecados, quizá privados, quizá pecados que solamente se sepan en la casa, o pecados públicos, ¿verdad?, a quien estamos poniendo en evidencia es a nuestro Dios, es a nuestro Padre Celestial, porque entonces se dice, o la gente dice, es cristiano, cree en Dios, y mira, ¿verdad? Entonces Dios no quiere eso, Dios no quiere esos comentarios, y dice también, por amor a mí mismo, ¿verdad?, no me acordaré más de tus pecados. Y Isaías capítulo 1, ¿verdad?, el verso número 18, versículo 18, el Señor nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Antes de eso, el Señor dice palabras muy duras, muy fuertes, ¿verdad? Porque dice el versículo 2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor,
mas Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y cuando dice esto, no lo dice solamente al Israel literal, lo dice al Israel de ahora, ¿verdad? A esa iglesia a la que nosotros pertenecemos. Somos hijos de Abraham, somos israelitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios, aún nosotros lo somos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra, dice el Señor, será destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros será comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, dice la palabra de Dios que como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Qué triste que Dios le tenga que decir así a su pueblo para hacerlo reaccionar. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién, dice el Señor, demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no los puedo sufrir. Es como si dijera, no los puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no escucharé, porque están llenas de sangre de vuestras manos. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis hermanos, palabras muy duras, sin embargo, el Señor aquí nos insta, ¿verdad?, a que vayamos a Él. Y déjenme decirles que la culpa o el sentimiento de culpa, de culpabilidad, mata. La Biblia tiene el remedio. Cristo Jesús es la solución. Y quiero contar una historia, una ilustración, ¿verdad?, de una chica que, bueno, ella muy pequeña empezó a llevar una vida fácil. Resulta que estaba por cumplir 16 años y ella se había embarazado. No podía contarlo a sus padres, no podía contárselo a nadie porque tenía miedo de que alguien lo contara. Así que ella, en forma secreta, pues se practicó una operación y abortó a ese chiquito. A partir de ahí tuvo un gran sentimiento de culpa y tenía pesadillas. Para entonces ella ya había crecido, se había casado, ya era una mujer de más de 27 años, tenía 2 hijos, pero sus padres nunca se enteraron, su esposo nunca se enteró y prácticamente nadie sabía su tremendo secreto. Pero ella tenía pesadillas y ella a veces veía a un niño saliendo de alguna de los cuartos de su casa. Era un sueño, lo aclaro, y ese niño, ¿verdad?, parecía verla y ese niño tenía una cara de tristeza y al mismo tiempo de compasión por ella. Y ella se levantaba llorando.
Y eso pasó durante muchos, muchos años. Pero un día escuchó un sermón, y este sermón hablaba del perdón. Y hablaba precisamente de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana. Mis hermanos, deja que el Señor haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Dios les bendiga, vayamos a los pies del Señor y que esta realidad de que llegamos a ser justos por la sangre de Cristo, ¿verdad?, se haga patente y sea una realidad en nuestras vidas. Dios les bendiga y feliz sábado. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre que moras en el cielo, Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque eres bueno con nosotros. Te pedimos perdón también porque no hemos profundizado en el gran sacrificio que tú hiciste al venir, siendo Dios, siendo nuestro Creador, venir a la tierra y morir por nosotros. Una muerte horrible, una muerte de cruz, aún siendo justo porque tú nunca cometiste pecado, ¿verdad? Señor Jesús, tú ofreciste nuestra vida y ahora, a través de tu elección, también nos ofreces el resucitar un día y vivir para siempre contigo. Gracias, Padre, porque nos diste a tu Hijo, y gracias, Jesús, porque no escatimaste ni en ningún momento pusiste alguna barrera para venir aquí a la tierra a rescatarnos. Todo lo suplicamos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.